y hoy es la base de las lámparas fluorescentes. Además, resolvió uno de los problemas de moda en ese momento: el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en convertir luz en electricidad y empezó a interesar a los físicos a finales del siglo XIX, cuando el científico inglés J.J. Thomson descubrió unas pequeñas partículas que él llamó corpúsculos, pero todos los demás llamaron electrones. Aunque Thomson tenía la esperanza de que sus corpúsculos no sirvieran para nada, pronto quedó claro que la corriente eléctrica que recorría los cables que empezaban a iluminar las ciudades y a mover los tranvías estaba formada precisamente por ellos. Así que los científicos se pusieron a buscar electrones por todos lados. Y en 1902, Philipp Lenard, este sonriente señor que terminó siendo el físico de cabecera de Hitler, los encontró precisamente en el efecto fotoeléctrico. Lenard observó que al arrojar luz de ciertos colores sobre una placa de metal, se desprendían electrones de su superficie. Él, al igual que todos los físicos de su época, pensaba que la luz era una onda, y esperaba que al aumentar la intensidad de la luz que incidía sobre la placa de metal, aumentaría también la velocidad de los electrones que se desprendían de ella. Pero para su sorpresa, eso no sucedía. El aumento en intensidad permitía arrancar más electrones de la placa, pero la velocidad de cada uno de ellos no cambiaba. En su artículo, Einstein mostró que con sus cuantos de luz se podía explicar de una manera elegante esta aparente contradicción. Si la luz que se proyecta sobre la placa de metal está hecha de partículas, entonces la energía de un solo cuanto de luz es absorbida por un solo electrón y determina la velocidad con la que éste escapa de la placa. Un aumento en la intensidad de la luz significa arrojar más cuantos de luz. Eso multiplica el número de electrones que escapan de la placa, pero la velocidad que adquiere cada uno de ellos no cambia. El efecto fotoeléctrico comenzó a explotarse comercialmente en los años 30, cuando los elevadores empezaron a utilizar celdas fotoeléctricas para mantener las puertas abiertas durante el ascenso y descenso de pasajeros. Pero los elevadoristas desempleados no fueron las primeras víctimas de los cuantos de luz. La primera víctima fue el sentido común, porque aunque la revolucionaria idea de Einstein explicaba muy bien los fenómenos de emisión y transformación de la luz, sus características ópticas seguían describiéndose perfectamente, suponiendo que la luz está compuesta de ondas. Y si determinar si la luz es una onda o una partícula parecía ya bastante complicado, la cosa se puso peor cuando los físicos se dieron cuenta de que no se trataba de un problema exclusivo de la luz, sino de todo lo que nos rodea. Una conclusión que se derivó en buena medida de los resultados de los dos siguientes artículos que Einstein tenía preparados para los Annalen der Physik. Mi segundo artículo, escribió Einstein en la famosa carta a su amigo Conrad Habicht, es una determinación del verdadero tamaño de los átomos. Lo terminó el 30 de abril de 1905, pero no lo envió directamente a los Annalen der Physik, sino a la Universidad de Zúrich, para obtener el grado de doctor. Aunque se trata de un trabajo con suficientes fórmulas matemáticas para ser aceptado como tesis doctoral, puede resumirse de una manera bastante simple. Lo que intentó Einstein fue encontrar un método para refutar a los científicos más importantes de Alemania con una cuchara, una taza de café y una azucarera. Aunque los químicos del siglo XIX estaban seguros de que la materia está hecha de átomos, la idea no era tan popular entre los físicos. Científicos de gran importancia como Ernst Mach, Wilhelm Oswald
y el propio Max Planck consideraban que si nadie los había visto, no había ninguna necesidad de creer en su existencia. Pero Einstein no solo creía en ellos, sino que propuso una manera de medir su tamaño observando lo que ocurre cuando nos tomamos un café. Si uno va agregando azúcar al agua de una taza de café y revuelve el contenido, la mezcla se va volviendo más espesa y cada vez cuesta más trabajo mover la cucharita. Esta característica se llama viscosidad y se puede medir. Mientras más azúcar se agrega, mayor es la viscosidad de la mezcla. Einstein imaginó que el azúcar está formada por una gran cantidad de pequeñas esferas sólidas y encontró una fórmula para calcular su tamaño en función de la viscosidad de una mezcla de agua y azúcar. La dimensión de las esferas sería un buen estimador del tamaño de las moléculas que forman el azúcar, y por lo tanto, una manera de medir el tamaño de los átomos que forman estas moléculas. Con los datos experimentales con los que contaba, calculó que las moléculas de azúcar debían medir alrededor de 10 millonésimas de milímetro. Eso, por supuesto, si las moléculas y los átomos verdaderamente existían. Algo que Einstein no tardó mucho tiempo en comprobar, porque apenas 11 días después de concluir su segundo trabajo, envió el tercero a los Annalen der Physik, con el conciso título sobre el movimiento de partículas pequeñas suspendidas en líquidos en reposo requerido por la teoría cinética molecular del calor. En él analizó matemáticamente estos extraños movimientos que descubrió a principios del siglo XIX un botánico escocés de apellido Brown. Robert Brown observó que cuando colocaba pequeñísimos granos de polen en la superficie del agua, nunca se quedaban quietos. Nadie sabía qué causaba esta vibración que no parecía tener su origen en los granos mismos, sino en alguna propiedad del agua. Utilizando los resultados de su artículo anterior, Einstein propuso una solución al misterio del movimiento browniano. Mostró que la vibración errática de los granos de polen es el resultado del choque continuo de miles de objetos mucho más pequeños que no serían otra cosa que las moléculas que forman el agua, es decir, combinaciones de átomos de hidrógeno y oxígeno. Por primera vez, alguien demostraba que un fenómeno de la naturaleza ofrecía la oportunidad de observar a los átomos en plena acción. En solo un par de meses, el desconocido oficinista de Berna había confirmado la existencia de los átomos y propuesto la posibilidad de que la luz estuviera hecha de partículas. Pero lo que Einstein no se imaginaba es que la combinación de estos dos descubrimientos desencadenaría una revolución que transformaría radicalmente nuestra imagen del universo, con consecuencias que él mismo combatiría toda su vida. Todos estamos familiarizados con el modelo del átomo como un pequeño sistema solar propuesto por el físico neozelandés Ernest Rutherford en 1910, con un